Y Antonio, muchísimas gracias por el servicio. Gracias, bienvenidos. Vamos a tomar asiento, por favor, si me haces el grandísimo favor. Y vamos a dar inicio con la exposición de la palabra el día de hoy. Permíteme iniciar de la siguiente manera. El día de hoy vamos a dividir mi sermón, lo voy a dividir en dos etapas. Es Hechos capítulo 16, es un texto extenso, por ahí se mandó el orden del culto, y es un texto extenso, pero analizando yo el texto, haciendo mi hermenéutica, mi exégesis, desarrollándola, me di cuenta de un punto que es crucial y que debemos de tener muy, muy claro nosotros los creyentes, y que en muchísimas ocasiones, desgraciadamente, y lo hablo desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Se ha tergiversado muchísimo. Y ahorita vas a ver el por qué. Yo voy a empezar vamos a leer el texto, Hechos 16, son 40 versos, y te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. En este momento, Pablo, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, empieza a hablar a los gentiles, ¿sí? A los gentiles. Los gentiles somos las personas no judías, ¿sí? Ahora, Pablo empieza a desarrollar su servicio dentro del pueblo gentil. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que había una problemática que si se circuncidaban y aparte tenían que guardar la ley de Moisés? ¿Para qué? Para ser salvos, ¿no? Y se hace el primer concilio de la iglesia, ya lo expliqué la semana pasada, y se llega a una conclusión. No se trata de guardar la ley, no se trata de circuncidar, sino que es por gracia. Y decían, la obligación de nosotros, ¿qué es? Se mandó una carta, que tenemos que aprender a cuidar el corazón los unos de los otros. ¿Te acuerdas? Y concluíamos con esto. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Y veíamos en varios textos, Pablo en sus cartas hace mención a los pueblos gentiles, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Efesios, de los Efesios, etcétera, a los Corintios, y siempre hablaba de esto, cuídense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos debemos los unos a los otros. A veces decimos, es que yo no puedo estar viviendo a expensas de las demás personas. Hermano y hermana, permíteme aclarar este punto y es bíblico. En la iglesia sí nos debemos unos a otros. El cuerpo de Cristo sí se debe unos a otros. O sea, somos un cuerpo. Es como decirle a mi mano, yo no te necesito, mano derecha, no te requiero. Es más, porque soy zurdo, no te requiero. Hay personas que somos derechas, hay personas que son ambidiestras, pero no por escribir con la derecha no requieres la zurda. ¿A poco no? O sea, necesitamos, y Pablo pone esta analogía en 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, con esta carta en mano, los apóstoles empiezan a ir al pueblo gentil. Y hay un punto crucial, porque se empieza a mostrar algo que es contundente, y para el día de hoy también lo es. ¿Qué es? La conversión de los gentiles. Ahora bien, ya se había visto el caso de Cornelio, Pedro, y vienen estos Pentecostés. Son 4 Pentecostés. El primer Pentecostés, Hechos capítulo 1, más bien, Jesús muestra esa directriz. Y me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya se presentaron esos 3, los primeros, en Jerusalén, Judea, Samaria. Ya. Y ahorita se está viendo hasta lo último de la tierra. Y se están viendo este mover del Espíritu Santo. El Pentecostés vimos que significa la confirmación de la iglesia. La confirmación en el pacto del pueblo de Dios. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. ¿En dónde? En la sangre de Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahorita nos vamos a encontrar en un punto en donde Pablo y Bernabé se separan. Tienen un debate, un diálogo y un disgusto. ¿Por qué? Por Juan Marcos. ¿Te acuerdas de Marcos que los dejó? Y se regresó a Jerusalén y los deja Bueno, Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo le dice, no, ¿por qué? Porque nos abandonó. Esto viene en Hechos 15, hoy veremos Hechos 16. Y dice, no, pero hay que llevarlo y se separan y Pablo se va con Silas. ¿Te acuerdas de Silas? Es más, hay un canto, un corito infantil, Pablo y Silas estando en la prisión, Pablo y Silas cantaban en la prisión y algo así, ¿no? Entonces,
¿Te acuerdas de eso en la prisión de Filipos, en donde estaban en el cepo, cantan himnos, están cantando y tiembla y se abren las puertas de la prisión? Y bueno, hoy eso es Hechos 16. Pero vamos a ver un punto que es importante y es parte del sermón. Es más, es el sermón del día de hoy. ¿Por qué lo voy a dividir? ¿Por qué? Hermanos y hermanas, hay muchísimos términos que, no desgraciadamente, sino que en las iglesias cristianas se han hecho cultura o costumbre. No sé si me explico. Por ejemplo, ¿cómo estás, hermano? Bendecido. ¿Has escuchado eso? Bendecido, gracias a Dios. Y sí, está bien. O sea, ojo, quiero empezar y quiero decir lo siguiente. No estoy diciendo que estén equivocados. ¿Sí me explico? No. Simplemente que se han hecho una cultura y una costumbre dentro del cuerpo cristiano. No sé si me explico. Ahora, esto es importante, pero a veces lo hemos dicho y no sabemos lo que significan. Por ejemplo, hay que predicar la palabra de Dios. Y eso es algo un término muy cultural dentro de las iglesias cristianas, pero ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué hay que predicar? ¿Toda la Biblia? ¿El qué? No, pues ya se lo saben, entonces ya que predico, vamos a orar para terminar, ¿no? El Evangelio, no sé si me explico. Ahora, esto es importante porque, mis hermanos y hermanas, de hecho, palabra de Dios, ¿sabes qué significa en el Nuevo Testamento? Ya más adelante, en el Nuevo Testamento, a partir de hoy, significa la declaración del ungido. Qué hermoso, en el griego. Y eso significa. ¿Cuál fue la declaración o el decreto del ungido? ¿Quién era el ungido? Jesús. ¿Y cuál era su declaración? Arrepiéntanse, y era el Evangelio. Yo voy a morir por los pecados de mi pueblo. Ese es, estaré en la tumba, destrozaré la muerte y resucitaré el tercer día, según las Escrituras. Eso es lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, se lo dijo a sus discípulos y predicaba el arrepentimiento. ¿Sí me explico? Pero también se ha hecho costumbre algo que es muy peligroso. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Has escuchado esa frase? Tal vez me voy a echar de enemigos a muchísima gente, pero sabes, no me interesa. Yo quiero que conozcamos la verdad del Evangelio, porque en uno hay salvación, en uno hay libertad, solo en uno, y no en una iglesia, en una denominación, ni en una iglesia. En la iglesia no hay salvación, solo en Cristo. La iglesia nos dirige a Cristo y es su obligación, es su obligación. Y hoy en día hay muchísimos falsos maestros, demasiados grupos que se hacen llamar iglesias y predican de todo menos del Evangelio. Yo no puedo ver a un Pedro hablando en una iglesia actual hoy en día, una iglesia de las nuevas, de esas modernas. ¿Te imaginas a Pedro entre humo, luces y hablando? Que salga ahí. Yo no me imagino eso. No me imagino a Pedro así. A Pedro me imagino diciendo, como Juan el Bautista, arrepiéntete, pecador. Generación de víboras, van camino directo al infierno. Y esos predicadores no son populares. Nomás Paul Washer. Paul Washer sí, él predica eso, ¿no? Y es de sana doctrina. Pero hermanos, se ha tergiversado mucho este tipo de terminologías. Y hoy en día voy a sentar cimientos para poder profundizar en la conversión de los gentiles. Yo fácil me puedo ir con el texto, hablar de Lidia, como Dios abrió el corazón de esta mujer para que ella se arrepintiera y ella fuera convertida. ¿Te acuerdas de Lidia? A lo mejor si tú has leído Hechos de los Apóstoles. La pitonisa, ¿te acuerdas? Esta mujer que entraron a Filipos, Pablo y Silas, y esta mujer iba detrás de ellos diciéndoles, ellos son predicadores del Dios Altísimo. ¿Te acuerdas de ella? Y Pablo se voltea y reprende al demonio que la tenía y ¡pum!, queda libre. ¿Te acuerdas de eso? Eso viene en este relato. También viene Pablo y Silas en la prisión y el famoso relato del carcelero de Filipos. ¿Te acuerdas? De que tú y tu casa serán salvos si tú crees, ¿te acuerdas? Y eso muchos hermanos o muchas personas lo abrazan diciendo, ya ves, si yo creo, toda mi casa es salva. No es cierto, hermano. En el contexto dice, y escuchó toda su casa la palabra de Dios. Ojo, solo en el Evangelio hay salvación. Nada más, nada más.
El Evangelio, dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, no existe otro camino a salvación, no existe una denominación para ser salvos, no existe una iglesia específica para ser salva, existe la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se predica el Evangelio, mis hermanos, y nada más, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero ojo, desgraciadamente hay muchísimas personas confundidas, creyendo que son salvos y están siendo engañados, corriendo directamente al infierno. Porque un día alguien les dijo: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y dijeron: sí quiero. Y luego te dicen: abre tu corazón a Cristo. Cuando a mí me dijeron eso, yo les dije: ¿cómo? No, de veras, no estoy hablando ofensivamente. Esa era mi duda. Yo no era cristiano, nunca había estado en una iglesia cristiana. Y a mí me dijeron: ¿quieres abrir tu corazón? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Y qué crees que dije? Sí. Y me dijeron: abre tu corazón. Y mi pregunta, mi reacción fue: ¿cómo? Como Nicodemo, ¿te acuerdas? Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿qué dijo? ¿Cómo puede un hombre introducirse en el vientre de su madre y nacer otra vez? Nos suena chistoso, pero es real. Si yo hubiera estado ahí con Nicodemo, yo le hubiera dicho: sí, ¿de qué está hablando? No sé si me explico. Y cuando yo le dije eso al hermano que me dijo eso, ¿cómo hago eso? ¿Sabes qué me dijo? No sé. No sé, hermano, pero sabes, no sé, Alejandro, pero sabes, así me dijo: no sé, Alejandro, pero sabes, sigue esta oración que te voy a decir. Y con eso dije yo, ¿qué crees que dije yo? Sí. Y la oración era: Señor, yo te acepto en mi corazón. Amén. Amén. Cuando terminé la oración me dijo: ahora sí eres mi hermano, Alejandro. Y me abrazó y yo dije: ¿ya? Muy fácil. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Dije: ya, qué padre, porque yo no era creyente. Ya soy salvo. Sí, ya. ¿Ese es el camino a salvación? Pregunta. No. Bíblicamente, pregunta. No. No. ¿Cuál es? El Evangelio. El Evangelio. Yo no sabía que Cristo había muerto por mis pecados, hermanos, y ya asistía a una iglesia cristiana. Es más, participaba de hospitales, del ministerio de hospitales. Yo me encargaba de hacer el champurrado. Y decía: Señor, multiplícalo para que alcance más la gente. ¿Sí me explico? Hermanos, pero yo estaba siendo engañado. Yo estaba en una tradición cristiana nada más, siguiendo tradiciones cristianas, creyendo que era creyente. Pero oh, bendito el Señor que me tenía en su mente eterna. Como a ti, estoy más que seguro. Dijo lo siguiente, fíjate, estudiando en el Instituto Bíblico, yo leía mi Biblia y yo sabía que había algo más. No era así no era, había algo, pero no comprendía muchas cosas. Y en el instituto hubo un hermano llamado Jacobo, mi primer maestro, lo amo mucho. Me dijo: oye, ¿conoces el Evangelio? ¿Tú crees que se puede perder la salvación? Claro que se puede perder la salvación, le dije yo. ¿De veras? Me dijo él. Sí, muéstramelo. Me dijo así, con la Biblia. Y empecé a sacar mis argumentos. Y él me dice: ¿y qué de esto? ¿Y qué de esto? Y me empezó y dije: ¿de qué me hablas? Fíjate el Evangelio lo que es. Y sabes, cuando me explicó que Jesús había muerto por mis pecados, había estado en la tumba y había aplastado la muerte y se levantó al tercer día, ¿sabes qué pasó? Lágrimas en mis ojos y le dije: ¡wow! ¿Qué es esto? Dice: es el Evangelio. Es el Evangelio. Hermanos y hermanas, necesitamos conocer el Evangelio. Te estoy hablando que había pasado un año de mi vida y yo había estado engañado en una iglesia pensando que era salvo, pero yo no había sido salvo. Yo solamente estaba siguiendo los patrones de una denominación. ¿Sí me explico? Pongo este ejemplo, como los alcohólicos anónimos.
los alcohólicos anónimos dejan de tomar, ¿sí o no? ¿Por qué crees? Pues porque siguen costumbres. ¿Sí me explico? Son adoctrinados para dejar de tomar. Testigos de Jehová, mormones, se portan muy bien a veces. ¿A poco no? Es más, moralmente son mejor que muchos de nosotros. Católicos romanos, moralmente son mejor que muchos de nosotros. ¿Serán salvos? ¿Por qué? Porque no conocen la verdad del Evangelio. En el Evangelio hay salvación. Nada más, mis hermanos, fuera de él no hay vida eterna. El día de hoy me propongo hablar de un tema que es muy escabroso, peligroso para la sociedad actual, pero ojo, libertador. ¿Qué es la conversión verdadera? Es complejo. He estado orando mucho por este tema. Mucho. Porque Dios quiera que el corazón de muchos sea abierto como el de Lidia el día de hoy. Si no has nacido de nuevo, espero en el Señor, que el Señor tenga misericordia el día de hoy y que use el poder del Evangelio para la salvación el día de hoy. Amén. Vamos a leer, por favor, el texto bíblico y voy a poner los cimientos. Checa, vamos a leer los 40 versículos. Conforme los leamos, voy a hacer una pausa después de la lectura y voy a poner mi primer punto que vamos a ver, aclarando conceptos tergiversados que encontramos en el texto. Como por ejemplo, confirmando las iglesias, el buen testimonio. ¿Has escuchado ese término? Este hermano me da buen testimonio. ¿Qué significa eso? Pues que se porta muy bien, ¿no? O sea, no, es que este es cristiano. ¿Por qué? Pues porque parece cristiano. ¿Sí me explico? Parece como cristiano. Pero tú sabes que hay muchas personas que están engañadas pensando que son cristianos y no son cristianos, solamente están siguiendo patrones de una congregación. Aguas. El buen testimonio tiene una libertad escritural. Y hoy vamos a hablar del buen testimonio, por ejemplo, de las visiones, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de abrió el corazón, porque viene también en la Biblia. Vamos, espíritu de adivinación, y vamos a hablar la palabra del Señor. Y este tema me va a llevar a la conversión directamente. Checa lo que menciona la palabra del Señor. ¿Por qué? Y dejo esta pregunta y es parte de mi introducción. Hermano, pero yo fui una vez a una iglesia cristiana y pasó algo sobrenatural en mi vida. Y hubo cambios. Sí, no lo dudo ni tantito. Pero no hay salvación. Pasó algo y tiene su nombre y viene en la Escritura y lo explica Jesús. Lo explica Jesús. Y es fascinante esto, mis hermanos. ¿Sabes? En tu vida tenías que escuchar el Evangelio. Si tú estabas en la mente de Dios, tú tenías que escuchar el Evangelio. ¿Para qué? Para tener vida. ¿Para tener qué? Salvación. ¡Wow! Por eso digo, ¿por qué crees que estás aquí el día de hoy? No sé si me explico. Y esto ya se lo expliqué a las personas que están en el curso de nuevos miembros. Pero voy a profundizar un poquito más. Checa lo que menciona versículo 1, por favor. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Te acuerdas de Timoteo? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo siguiente. Y daban buen testimonio de él, y aquí está la primera frase, buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Versículo 6. Y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿quién? El Espíritu no se los permitió.
¿Cómo el Espíritu Santo también? Sí, también. Pone líneas, pone cercos. Vamos a seguir, lo veremos la próxima semana esto. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos ¿qué? Ahí está. ¿Qué iban a ir a hacer? A predicar la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que iban a predicar? El evangelio. Yo no me imagino a Pablo llegando a Filipos: oye, ¿sabes qué? Mira, échale ganas, porque al varón de la visión, porque tú eres un campeón. Sí, mira, ánimo valiente, el Señor está contigo. ¿Tú te imaginas así? No, van directo a predicarle el evangelio. Checa lo que dice más adelante, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, ¿qué dice? Oyendo. Esta palabra es importante. Oyendo. Y el Señor abrió ¿qué? De ella. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El Señor. Pero ella estaba ¿qué? Oyendo. Checa más adelante. Dice: para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esto es una pitonisa. La próxima semana lo voy a mencionar qué significa las pitonisas en esta región, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Estaba diciendo mentiras? No. Yo hubiera agarrado a esa señora y le hubiera dicho: usted vaya adelante mejor y vaya anunciando esto, ¿no? Para que me junte la gente. Pero no, Pablo dijo: Nel. Checa lo que dice, verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, ¿y a quién? Y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Me gustaba un comentario que leía: qué casualidad que en el pueblo gentil empieza a predicarse el evangelio y lo primero que pasa son los conflictos por cuestiones de dinero. Y dije: mira, si es cierto, ¿no? Los judíos tenían problemas y había broncas con cuestiones de doctrina, pero con los gentiles siempre era la cuestión del dinero, ¿no? Y aquí está, aquí empezamos, ¿no? Cuestiones de dinero por el evangelio. Verso 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, que somos romanos, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas,
y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? ¡Wow! Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas cosas a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo los rogaron, sacándolos les pidieron, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Filipos, el acontecimiento con los gentiles. Vamos a ver, algo que se está repitiendo y quiero ver, y esto lo voy a explicar la próxima semana, es la conversión de varias personas aquí. La primera es Lidia. Primero Pablo va y encuentra a Timoteo y se lo lleva, un discípulo, un joven. Vamos a ver que él daba buen testimonio, y aquí empiezo con mi sermón. Después vemos a Lidia, que se convierte por la obra soberana y providencial del Señor. Y luego vemos a esta muchacha pitonisa que es liberada. Y luego vemos más adelante al carcelero de Filipos, y este fue el que tenía del cual tuvo la visión Pablo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Yo me puedo ir con el texto directamente, pero, hermanos y hermanas, si yo no explico lo que es la conversión y saco de dudas todas estas fraseologías culturales del cristianismo actual, mis hermanos, vamos a caer en lo mismo. Yo necesito predicar primero y mostrarles lo que es la conversión y explicar lo que es la conversión. Tal vez para algunos será trillado lo que escucharás el día de hoy, pero para otros será libertador lo que escuchen el día de hoy. Tal vez tendrás conceptos ya mostrados el día de hoy, pero es muy probable que a lo mejor los tengas confundidos el día de hoy. Así es que te pido que seas humilde y que escuches el sermón del día de hoy. Empiezo de la siguiente manera, mis hermanos. Por ejemplo, confirmando las iglesias. ¿Qué significa esto? La palabra confirmar a las iglesias, te fijas, se repitió en varias ocasiones. Ellos iban confirmando las iglesias. ¿Cómo? ¿Qué significa confirmar? Iban solidificando a las iglesias en la fe. O sea, ellos estaban hablando la palabra del Señor. Cuando dice la palabra del Señor, mis hermanos, significa la noticia del ungido en el griego. Y eso es muy importante, porque la noticia del ungido, ¿cuál era esa noticia? El evangelio. ¿Quién era el ungido? ¿O quién es el ungido? Jesucristo, enviado. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Se iba predicando y se iba predicando, e iban confirmando a las iglesias en la fe. Y les iban diciendo el acuerdo que habían llegado en Jerusalén en el primer concilio. ¿Te acuerdas? Ya lo vimos la semana pasada. Ahora, continuamos. La primera es la confirmación de las iglesias, es solidifican a las iglesias. Buen testimonio. ¿Qué significa esta palabra de buen testimonio? Mira, el hermano me da buen testimonio de la fe. Lo que no es lo siguiente: no es una persona con buenos hábitos o buenas obras. Eso no es. No es una persona que dice: no, mira, él está temprano en la iglesia, él es una persona que le echa muchas ganas al ministerio. No, eso no es una persona de buen testimonio. Sí es parte, pero no es el todo. ¿Sabes qué significa esto? Está atestiguando del evangelio en su vida. Una persona de buen testimonio es lo siguiente, mis hermanos: que está muriendo a sí mismo constantemente, que él conoce lo que es el evangelio y él está viviendo para Cristo constantemente en toda su forma de vida. El resultado son las buenas obras, tienen una cabida, pero no es el todo. Si una persona puede tener buenos comportamientos, claro que sí, moralmente hablando, pero no conocer el evangelio.
¿Sí me explico? Entonces, en sí mismo, buen testimonio es más profundo de lo que se ve. Ahora vamos a ver, ¿qué es una visión? Algo que se mira con atención por medio ya sea de un sueño o de un éxtasis. Eso es. Porque luego dicen, ay, tuve una visión o tuve un sueño y esto, y lo tomamos como palabra de Dios. No, espérame, no necesariamente. Tú sabes que tu corazón es engañoso, ¿sí o no? ¿O no? Te lo digo, lo dice la Biblia y te lo digo, es muy engañoso, más que todas las cosas, dice la palabra. Oye, si tus sueños son engañosos también, pueden ser engañosos. Otra cosa, esto es muy interesante, se abrió el corazón. Me encantó esto en el griego. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El Señor. ¿Sabes qué es? ¿Tú has visto alguna vez una mandarina? ¿Sí? ¿Has pelado mandarina? ¿Qué le haces primero? A ver, dime. ¿Le encajas qué? El dedo arriba. Bueno, así a lo mejor soy muy, ¿cómo se llama? Muy primitivo, ¿verdad? Para pelar mandarinas, vas a decir, no, yo con un pelador, no sé si hay peladores para mandarinas, pero ¿qué hacemos? Le ponemos el dedo, ¿a poco no? Arriba, y ¿qué empezamos a hacerle? A quitarle la cáscara. Y le clavamos las uñas, ¿verdad? A veces hay cáscara. Eso es abrir el corazón. Eso es. ¿Cómo? Metes el dedo y empiezas a arrancar y lo abres completamente. ¿Y sabes quién hace eso? ¿Quién hace eso? Dios. En pocas palabras, Dios mete su mano en el corazón del inconverso, en el corazón del hombre natural, y le hace así, mira. ¡Wow! Todo lo pecaminoso, todo el hombre adentro. ¿No te pasó eso cuando conociste el Evangelio? ¿Viste una venda que se cayó? ¡Pum! Se cayó de los ojos. Ahora leo, ahora entiendo. Oh, ¡wow! Y en la cruz es ¡wow! Y la redención es ¡wow! ¡Wow! Dios abrió tu corazón. Lo destrozó por completo. Abrió tu corazón. Eso significa abrir tu corazón. Entonces cuando te dicen, abre tu corazón a Cristo, ¿cómo? ¿Como la mandarina? Deja y me meto el dedo, ¿o cómo le hago? No sé si me explico. No puedo partir mi espíritu. Yo no puedo partir mi espíritu. ¿Quién es el que lo hace? El Señor. En su sola voluntad y soberanía. Él dice, este sí, este no. Y punto. Efesios capítulo 1 lo dice. Juan capítulo 10 lo menciona. El evangelio de Juan está plagado de muchísimas cosas. Continúo con esto, mis hermanos. Otra cosa, espíritu de adivinación es aliento de pitonisa. ¿Qué significa esto? Era un dios, un semidios, que era de adivinación, era un demonio, en realidad era un demonio disfrazado, y que poseía a esta mujer, y ella tenía esa, ¿cómo se llama? Algunos le llaman don. No era don, era un demonio adentro de ella, y que podía adivinar. Eso es, lo veremos la próxima semana. Y el punto final, la palabra del Señor. La palabra del Señor era predicada en cada uno de estos lugares. Y la palabra del Señor, mis hermanos, y la centralidad de este texto viene en el versículo 10. Fíjate lo que dice el verso 10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos ¿qué? El Evangelio. En el griego, esto significa la palabra de Dios. Más adelante, cuando dice que la palabra del Señor le habló a las personas del carcelero, a la familia del carcelero de Filipos, está hablando de esta misma parte. La noticia del ungido, eso significa. Y cuando tú veas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se predicó la palabra de Dios, estás hablando de la noticia del ungido, la noticia de Jesucristo, de eso estás hablando. No estás hablando de otras cosas, sino que se les hablaba. Mira, voy a entrar en lo que es la conversión.
después de esta anécdota que me ocurrió a mí evangelizando en Monterrey. Una vez, y creo que ya lo he platicado aquí, salimos a evangelizar a las calles, ¿no? Cuerpo a cuerpo, así se le llama. Persona con persona, y vas hablándoles del evangelio. Y yo les hablaba el evangelio a uno y nada. Le hablaba a otro y nada. Le hablaba a otro y nada. Y entonces, ¿sabes qué se me ocurrió a mí? Poner de mi cereza. Ponerle la cereza al evangelio según yo, ¿no? Una decoración. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Ven a la iglesia porque Cristo es bien. No, te va a gustar. Y llega y luego el sermón, ¿no? Y dice, ay, juela, no, mi hermanito, como que a mí hasta me han mandado mensajes. Hermano, va a ir toda mi familia. ¿Podrías predicar de esto? ¿Cómo? O sea, oye, ¿podrían cantar estas canciones, hermano? Porque eso siento muy bonito en mi corazón. Neta, y me mandan un repertorio. Me ha pasado. No voy a decir nombres, pero me ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Yo iba a decorar, a ponerle la cereza al pastel a mi predicación. Llego con un chavo y le digo, oye, no, mira que esto. Y empiezo, ¿no? Ah, está bien. ¿Y qué hago? Híjole, y me voy. ¿Qué pasa? Dije yo, ¿por qué? Y me di cuenta de esto, hermanos. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y punto. Y me confronta el Señor, me confrontó con su palabra. Y al siguiente voy y le digo, oye, quiero decirte un mensaje. Jesús, ¿tú sabes que Jesús murió por tus pecados? Si verdaderamente eres salvo, si verdaderamente estás escuchando esto, arrepiéntete. Y el chavo era un chavo que volteó y se me quedó viendo a los ojos y que dice, ¿qué? Sí, mira, la Biblia dice que Jesús murió por tus pecados y si eres de Él, arrepiéntete. Así le dije y él empezó a llorar. ¿De qué me estás hablando? Y yo dije, wow, ¿qué hice? O sea, no le puse decoración. Y empecé, sí, mira, la Biblia dice que Jesús murió por los pecados de los suyos y empecé a compartirle el evangelio así, llanamente. Y el chavo me dijo, wow, ¿de verdad lo hizo por mí? Sí, dice, yo he ido a iglesias cristianas y nunca me habían dicho eso. Y empezamos a dialogar y empezamos a compartir el evangelio, le compartí el evangelio. Ese muchacho estaba en la iglesia el domingo siguiente, escuchando el mensaje, él quería más del evangelio. ¡Wow! Y me di cuenta que no todos oyen, porque Dios es el que abre el corazón. Amén. Y si tú has escuchado, es porque muy probable Dios hizo esto, mira. Y abrió. Y estás oyendo. ¡Wow! Pero no es suficiente, es necesario oír. ¿Pero qué? ¿Oír qué? ¿Cuál palabra? Ok, hasta ahí, voy a entrar a lo que es la conversión. Checa. Hermanos, esto es muy importante para ti y para mí. ¿Fuera de Cristo hay salvación? Pregunta. ¿Mande? ¿Por qué? Solo Cristo salva. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por quién, por Él. Y punto. Fuera de Cristo no hay. A ver, ¿pero qué significa eso? Porque tú puedes decir, no, es que a mí me hablaron de Jesús. ¿Pero qué te hablaron? ¿Qué te hablaron? Que era maravilloso, que era todopoderoso, que era majestuoso. Y sí, que iba a sanarte. Y sí lo es. Que es todo amor. Y sí lo es. Claro que sí. Pero, el poder de Dios para la salvación es el Evangelio. ¿Me quieres seguir a dos textos secundarios, si me haces el favor, para confirmar lo que estoy hablando? Y luego, en el segundo texto secundario que voy a mencionar, nos vamos a estancar y voy a poner una ilustración que espero en Cristo sea de mucha relevancia para tu vida el día de hoy. Romanos capítulo 1, por favor. Está la carta de Pablo a los Romanos, es el libro siguiente, capítulo 1, versículo 16. ¿Listos? Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, Pablo le está diciendo a los romanos,
a la iglesia que se encuentra en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después ¿a quién? Ojo, ¿cuál es el poder de Dios para la salvación? Ok, hasta ahí vamos bien. A ver, cuando llegaste a la iglesia cristiana, a mí, de manera particular, no me tocó escuchar esto que te estoy diciendo hoy. No sé si me explico. O sea, me dijeron que me portara bien, me dijeron que cambiara hábitos, me dijeron que muchas cosas me dijeron. ¿Sí me explico? Y que creyera en Jesús, pero no me dijeron en qué debía de creer de Jesús. No sé si me explico, nomás en Jesús. Pero muchos de nosotros tenemos una idea preconcebida de quién es Jesús, ¿sí o no? Muchos. Y sobre todo por nuestro trasfondo católico romano. Y si vienes de iglesia cristiana, tienes una idea de quién es Jesús. No sé si me explico. Y es una idea preconcebida, pero no sé, tus ideas preconcebidas no salvan. Quien salva es el Evangelio. Jesús es el Evangelio. Jesús es quien salva. Y lo que utiliza el Padre es el mensaje del Evangelio. El Evangelio. Tienes que comprenderlo, hermano, hermana. Ojo, espera, para allá voy. La conversión. ¿Me sigues al segundo texto secundario del cual quiero hablar? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a resultar o va a surgir la pregunta, hermano, pero yo cambié. Y pasó algo en mi vida cuando yo llegué a una iglesia, aunque no escuché este mensaje, pasó algo en mi vida. Y me encanta la teología de John Owen y cómo describe esto. Me encanta, porque él explica esto. Jonathan Edwards también lo explicó, pero Jonathan Edwards lo tomó de John Owen. Se llama... No, ahorita te voy a decir. Vamos a Mateo, por favor. Mateo, Evangelio de Mateo. Y me encanta porque John Owen lo explica con la explicación de nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. No es la parábola, es la explicación. Quiero recalcarlo, quiero mencionarlo. Mateo capítulo 13, si me haces el favor, verso 18. Y voy a utilizar algo aquí el texto secundario, Mateo, Evangelio de Mateo. Tal vez, yo sé que tú has leído el Evangelio de Mateo, has escuchado la parábola del sembrador. Es más, has visto la explicación de la parábola, ¿sí o no? ¿Sí? Voy a hacer uso de algunos medios gráficos y físicos porque necesito que se comprenda un poquito mejor. Voy a agarrar esta silla. Voy a hacer el púlpito un poco más para acá. Quiero preguntar algo. Vamos a leer la explicación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y luego me voy con la silla. Fíjate lo que dice Jesús a sus discípulos. Oíd pues vosotros, ¿la qué dice? La parábola del sembrador. Cuando alguno, ¿qué dice? Cuando alguno oye la palabra del reino. Fíjate. Y no la qué. Viene el qué. Y la arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene ¿qué? Raíz. Dice más adelante. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que, ¿qué dice? Oye la palabra, pero que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, ¿qué? Oye la palabra y la entiende la palabra. ¿Y da qué? Fruto. Y produce a 100, a 60. ¿Y a qué? Ajá. ¿Listos? Pongan atención en esto, hermanos. Se repite una palabra en todas las tierras. ¿Cuál es? ¿Cuál? Oye. Oye. Todas las tierras oyen ¿la qué? La palabra. Ninguna se hizo sorda a la palabra.
todas oyeron la palabra, hermanos. ¿Sí me explico? Checa esto. Vamos a poner esta ilustración. Supongamos que todos estamos muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Así nacemos, etcétera, etcétera. Ok, bien. Checa. Si yo estoy muerto en delitos y pecados, ¿la silla está viva? Pregunta. Ok. Vamos a suponer que este librito es el Evangelio, el mensaje del Evangelio ilustrado. Es solamente una ilustración. ¿Sale? Yo vengo con el Evangelio aquí en mi corazón, adentro de mí. ¿Y qué hago? Le voy a compartir. ¿Cómo te gustaría que se llamara esta silla? Dime. No, un nombre propio. ¿Cómo? Juan. No, pero aquí a lo mejor hay un Juan. Y dice, ay, mira el hermano, ya soy el hermano Silla. No, ¿cómo? Miguel. No, Miguel, ¿cómo? Aquí hay varios Migueles, ¿no? Pedro. Pepito. Aquí hay alguien que le digan Pepito. Ok, bueno, Pepito. Llegas con Pepito, le predicas el Evangelio y checa lo que pasa. Checa. Le predicas el Evangelio, con Pepito le hablas el Evangelio, se lo predicas y... ¿Qué hizo? Pues nada, está muerto. ¿Sí me explico? Hizo un medio sonido, ¿escuchaste? Y ¡pum! Pero nada más. Un rezongario. Ay, viene el hermanito otra vez. Ya te escuché. No me has oído. Es que no me has escuchado. Ok. Pero hay otras personas, como dice nuestro Señor Jesucristo, oyen. Y vámonos con la primera tierra. Fíjate lo que dice en el versículo 19. Cuando alguno, ¿qué dice? Oye la palabra y no la entiende. Decía John Owen, hay personas que llegan y escuchan la palabra, pero no la entienden. Ojo, yo llego... Vamos a quitar a Pepito, porque Pepito de tiro no estaba nada, ni escuchó. ¿Cómo te gustaría que se llamara? Sergio. ¿Hay aquí algún Sergio? ¿No? Ok, bien. Ahorita que se llame Steve. Vamos a ver, chequen esto. Sergio, ¿qué? Este es el Evangelio. ¿Y qué hizo? Oye, ¿la qué? No la entiende, pero sí que. Ahí está, mira. Sí lo oyó. Ahí está. No le entiende, pero él lo oye. O sea, es el hermanito, te lo voy a traducir así, como ¿le puedo decir checo? Es checo, llega aquí, viene, Agustín, no entiende nada, pero él viene porque se siente como en casa. Todos me quieren, nadie me hace el fuchi, no entiende nada, pero dice... Wow, el pastor a veces predica bonito, a veces no, pero bueno. Y de repente, ¿qué dice? Viene el maligno, ¿y qué? Arrebata lo que había oído. No había entendido nada, pero vino. ¿Y qué? Checo se va. Oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Ya no te contesta. Ah, caray, ¿qué le pasó? Y luego dices, ya me bloqueó. Bueno, pues ni modo, o sea, no entiende nada. Ojo. Esto es algo bien interesante, porque entre oír y en que viene el enemigo, pasa tiempo a veces, o a veces es al instante. No sé si me explico. O sea, tal vez puede oír en su forma natural de ser humano. Así están oyendo todas estas tierras. Dios no ha abierto el corazón de nadie. ¿Sí me explico? Espera. Oyen, pero entre el oír y en que viene el maligno puede pasar tiempo. O a veces puede ser rápido. No sé si me explico. Y decía John Owen, dice, esto ocurre constantemente en las iglesias. O sea, con estas parábolas, con esta explicación, porque no es la parábola, me estoy yendo con la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que parecen cristianas, oyen, pero les hablas y no entienden nada de lo que les estás hablando, pero están en la iglesia. No sé si me explico. ¿Te ha pasado eso alguna vez con alguna persona? Sí pasa. Ojo, vamos a quitar a Checo. Vámonos con el siguiente. Versículo 20, por favor. El que fue sembrado en pedregales, este es el que, ¿qué dice? Oye la palabra. ¿Y qué dice? Y al momento la recibe con gozo.
Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? ¿Cómo se llama? Otro. Steve. Steve viene a la iglesia, oye la palabra, la recibe ¿con qué? Con gozo. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Santo, 3 veces santo. Con gozo, y anda predicando, y anda haciendo, y ve un árbol y le habla de Cristo, y va y le habla al perro, y mira, conviértete, y luego va y le habla a todo mundo. Y de repente viene la aflicción por causa del evangelio. Se acabó. Pero si yo veía al hermano que estaba muy apasionado, la recibió con gozo, con alegría. ¡Wow! Era creyente. Yo lo veía, pero que dio fruto. Traía hermanos, traía personas a la iglesia. Pero al ver la aflicción y la persecución por causa de qué? De la palabra, ¿sabes qué? ¡Fum! Se esfumó. Steve dejó de asistir. ¿Y sabes qué? Este camino es muy difícil. Mejor me quedo como estaba. ¿Por qué? Oyó, pero no nació de nuevo. No hubo una conversión. No sé si me explico. Ojo, hubo un tiempo, ¿eh? Te fijas, aquí dice que hubo una duración. No sabemos cuánto pasa de un acontecimiento a otro. Esto se llama lógica en teología. Hay cuestiones cronológicas en teología y hay cuestiones lógicas. La lógica de Dios es muy diferente a la tuya y a la mía. Ahora, quiero irme a la siguiente. Checa, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que ¿qué? Oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué dice? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cómo se llama ahora? Un hombre, dígame. Esteban. Llega Esteban, oye la palabra. Son esas personas dentro de las congregaciones en muchas ocasiones, desgraciadamente lo digo y me duele, que llegan con un problema y Dios se lo soluciona. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Se van. Oyeron, pero Dios se lo solucionó. O sea, ya se solucionó su problema y se van. Puede ser muchas cosas, enfermedad, muchas cosas, y se van. No sé si me explico. O ya les empieza a ir bien, ya su vida se estabiliza y todo, y se van. Eso es de lo que habla. Pero ojo, oyeron la palabra. No sé si me explico. Esteban se desaparece y oyó la palabra. Pero no es fructuosa, es infructuosa. No sé si me explico. Pero viene la última, la tierra buena. Y esto es fascinante, es como la de Lidia. Es como la de Lidia, en donde Dios abre el corazón y viene la conversión verdadera. ¡Ojo! Y aquí es donde voy a hacer uso de las palabras de John Owen. Y dice lo siguiente: Dios prepara el corazón antes del nuevo nacimiento. Y puede ser, y puede pasar un tiempo, pero Dios te preparó. ¿Has visto cómo se siembra a veces? ¿Qué tienen que hacer primero? ¿Qué? Arar. Preparar. Ese fue mi caso. Dios preparó mi corazón. Yo no había conocido el evangelio, pero Dios abrió el corazón y lo preparó. Cuando recibí el mensaje del evangelio, yo oí la palabra. Fíjate lo que dice la Biblia en el versículo 23. Mas el que fue sembrado, ¿en qué? En buena tierra. El que es la buena tierra, ¿cuál es? Son los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Los que hemos sido predestinados, elegidos. Efesios capítulo 1. Esos son la buena tierra. Ellos somos la buena tierra. Ojo, oímos la palabra. Dice, este es el que oye y entiende la palabra. Miren, entre oír y entender a veces pasa tiempo. A veces pasa tiempo. No sé si me explico. Tal vez tú escuchaste algo de la palabra y tú te acercaste a la iglesia cristiana y cambiaste, pero no era el fruto del Espíritu todavía.
Y pasó algo sobrenatural en ti, porque en mí pasó. Dios estaba preparando esa tierra. Y ojo, checa, esto es bien interesante. Y entiende la palabra. Hay personas que como yo después de un año entendimos la palabra. Entendimos el mensaje del evangelio. No sé si me explico. Y fue un cataclismo en mi corazón. Ojo, hay personas que engañan, creyendo que son, y hacen engaños dentro de la congregación diciendo que son cristianos, pensando que se están metiendo con el hombre, se están metiendo con Dios. Quiero entrar en mi conclusión con esto, hermanos. Y da fruto. ¿Y qué dice? Y produce a 100, a 60. ¿Y qué? ¿Qué es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Algunas personas dicen, ¿el fruto qué es? No, el fruto es algo, es traer personas a la iglesia, predicar, esto, no, va, miren, eso va involucrado, pero el fruto del Espíritu es de lo que está hablando aquí Jesús. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre, fe. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Para qué crees que nos da el fruto del Espíritu Dios? Para dar fruto al 100%. ¿Para quién? Para Dios. Para su gloria, para su nombre, mis hermanos. Ojo, Dios es el que abre el corazón del ser humano, lo quebranta, lo abre para que dé fruto al 100%. Pero ojo, es muy probable que tú no hayas escuchado el Evangelio hasta hoy. Y hoy lo estás escuchando. Y hoy es el tiempo de que lo entiendas. Jesús murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Estuvo en la tumba y resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? ¿Lo crees? Créelo. Créelo. Pero me porto mal. ¿Quién no se porta mal? Dime. Levante la mano el que esté libre de pecado. Todos. Porque no se trata de lo que tú hagas o de lo que dejes de hacer, sino de lo que Él ya hizo en el Calvario para que tú estés en su presencia. No se trata de otro camino, porque hay un solo camino. ¿Cuál es? Jesús. Y Dios usa el Evangelio. Es la herramienta que Él utiliza para dar vida, hermanos. Y gloria al Señor. Dime qué de áspero hay en ese mensaje. Dime si no se ve el amor hecho carne por los suyos. ¡Wow! Que el Dios eterno, el vivo, el poderoso, el omnipresente, el santo, 3 veces santo, se encarne de una mujer frágil como tú y como yo, pecadora llamada María. Se haga carne, habite entre nosotros, obedezca de manera perfecta la ley, inmaculada, y lleve tu peso al Calvario. Dime, para que el velo se rasgue, se rompa y que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo, el lugar de la sala del Rey, en donde está su santa presencia. No por ti, no por tus obras, sino por lo que Él ya hizo. Abogado tenemos para con el Padre. Y nos arrodillamos como el carcelero de Filipos y le decimos, oh mi Señor, ¿qué hago para ser salvo? Y Jesús delante de nosotros dice, ya lo hice. ¡Wow! Dime, hermano, dime, hermana, ¿qué de malo hay en eso? Eso es amor. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por los suyos. Y Él la puso por ti y por mí. Una persona cuando se da cuenta que es nacida de nuevo, eso es obra de Dios. Él abre el corazón. Él es el que hace las cosas, no nosotros. Número 1, si tú has creído en el Evangelio, lo has abrazado, lo escuchaste, lo has abrazado y estás llevando fruto al 100%, hubo un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque amor, ahora tienes amor a Dios, cosa que no tenías. No sé si me explico.
ahora no quieres pecar, ahora dices, oh no, ¿por qué? Porque apunto y daño el corazón de mi Señor. Antes ni siquiera me importaba, ahora no. Hermano, es muy probable que hayas nacido de nuevo. La conversión significa esto, que tú has dado un cambio en tu vida. Ojo, Dios abre tu corazón, tú crees. Pero después, ojo, checa esto, pero tú crees después de haber nacido de nuevo. No es que tú creas y después naces de nuevo. Pero Dios preparó la tierra antes para que escucharas. Gloria a Dios por eso. Tal vez tú estabas, mira, hace años, y termino con esto, hace años, hermanos, yo me vi inmerso en un accidente, cuestiones de trabajo, y no morí, por la gracia de Dios. No era creyente. ¿Tú has estado inmerso en situaciones al borde de muerte antes de ser creyente? ¿Por qué crees que no has muerto? Oye, como lo decía en Acatlán ayer, ¿tú alguna vez, hablo de los hombres, bueno, a lo mejor las mujeres también, te pusiste una parranda alcoholizado o alcoholizada al borde de la muerte, ¿eh? Después dices, caray, que... Porque estabas en la... ¿Sabes por qué no te pasó nada? Porque estabas en la mente de Dios. Estabas en la mente de Él. Y sabes, Jesús dijo esto. Es que se me hace un nudo en la garganta. Él dijo, a ninguno de los que el Padre me da, a ninguno echo fuera. A ninguno. A ninguno. Y si Él te tenía pensado, y si me tenía pensado desde la eternidad, era necesario que escucharas el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y ya estabas en Él. Efesios capítulo 1 lo dice. Y nadie de los que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo, a nadie va a perder. Es una promesa. Y si tú eres de Él, por eso no te ha llamado a su presencia. Porque era necesario que escuches el Evangelio. Porque Él ha dado su vida por ti. ¡Wow! Es maravilloso. Yo quiero terminar con esto, el sermón del día de hoy. Esto se va a ir viendo a lo largo de Hechos después con los gentiles, como con los judíos. Ellos van viendo el Evangelio. El Evangelio les está aturdiendo. Y Dios está moldeando a su iglesia. Hermanos, yo termino con esto, con la frase que Pablo le dice al carcelero de Filipos. El carcelero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y sabes qué hizo? Le predicó la palabra. ¿Cuál fue esa palabra? El Evangelio. Cree el Evangelio. Cree que Jesús murió por tus pecados, estuvo en la tumba y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú eres salvo, el fruto va a empezar a brotar. Va a brotar. Yo quiero hacer una oración y pedirte por favor que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete, cree, porque solamente en Él hay salvación. Señor, el día de hoy gracias te damos por este tiempo. Hoy queremos darte las gracias porque nos has dado vida. Gracias porque pasaron años en algunos de nosotros para escuchar el Evangelio. En algunos pasó menos tiempo y fueron nacidos de nuevo y conversos en una iglesia sana donde escucharon el Evangelio. Gracias porque te ha placido el día de hoy que escuchemos este mensaje. Hoy queremos con todo nuestro corazón pedirte, y si algo ha pasado o algo ha causado en tu corazón este mensaje, yo te pido que ahí donde tú te encuentras, hermano, hermana, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados.
Me arrepiento de mi corazón idólatra, ególatra, y sobre todo me arrepiento, mi Señor, de mi incredulidad. Yo creo, dile, creo en el Evangelio. Señor, yo te ruego que des vida en donde no la hay, que nos ayudes a abrazar el Evangelio en aquellos a los que tú has llamado en este tiempo, si es tu voluntad. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Dios grande de Israel. Y Señor, muchos de los que estamos aquí tenemos familia que no ha escuchado el mensaje del Evangelio. Ayúdanos a decírselo, pero haz la obra en ellos, porque no depende de lo que puedan escuchar o de lo que nosotros podamos testificar. Depende de que tú hagas la obra en ellos. Gracias, mi Señor. Gracias por tan enorme amor, amor eterno. Gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.